tratar asuntos, creo que relacionados a impuestos. Así que, don Melvin. Buenos días, Félix, Israel, todo el equipo de la Mañana Latina. Nueva vez estamos aquí para compartir algunas ideas de marketing y tecnología, pero en el día de hoy vamos a hablar de impuestos, el nuevo régimen de simplificado de tributación que aprobó el presidente Danilo Medina. Sin embargo, hay muchas empresas aún que todavía desconocen las facilidades y cuáles son las implicaciones técnicas y financieras que tiene este nuevo reglamento. Para esto, tenemos a nuestro amigo Leonel Candelario, que está con nosotros y quisiéramos, ¿verdad?, saludarle. Bienvenido, líder. Bueno, pero decir antes de que no es nuevo, lo de régimen no es nuevo, lo que pasa es que ahora hay las empresas, creo que hasta 8 millones, pero el experto es usted y lo va a explicar. Buen día. Sí, muchas gracias, Félix, Guerra, Melvin, Israel y Sandy Payano. Y Sandy Payano. Sí, muchas gracias por la acogida al programa y la oportunidad, ¿verdad?, de venir a aclarar estos puntos. Pues como decía Melvin Marte, mi nombre es Leonel Candelario. Tenemos ahí un poquito de experiencia en lo que es la parte de impuestos y la parte del manejo de finanzas y contabilidad en Santo Domingo y eso. Y entonces venimos aquí a compartir un poquito de lo que es a sugerencia del hermano Melvin, de lo que es el régimen simplificado de tributación, que como bien decía tú, Félix, viene a dar forma a lo que era anteriormente el PST, el procedimiento simplificado de tributación. Correcto, sí. Entonces, básicamente de lo que trata este régimen simplificado de tributación es de buscar la forma simple de determinar el cálculo del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la transferencia de bienes y servicios industrializados, el ITEVIS, basado en la actividad económica del contribuyente, el nivel de ingreso y los volúmenes de venta que tengan los contribuyentes. O sea, que esas son las características, o vamos a decir, los aspectos que hay que mirar para acogerse o no a este régimen. Entonces, para una persona, vamos a suponer un microempresario, poder acogerse a esa norma que tú estás diciendo, tiene que tener un volumen de venta más o menos de cuánto. Por ejemplo, hay diferentes regímenes de simplificado de tributación. Hay dos modalidades básicas, que es el régimen simplificado basado en ingresos y el régimen simplificado de tributación basado en compras. Entonces, los contribuyentes que vayan, por ejemplo, a determinar sus impuestos, exacto, a acogerse al régimen basado en ingresos, no podrán pasar de 8.700.000 pesos al año. O sea, que sus ingresos anuales no podrán exceder esos 8.700.000. Una empresa chiquita. Sí, básicamente el régimen viene para, digamos, dar oportunidad a esas pequeñas empresas que quedaron fuera a partir del procedimiento simplificado anterior. Entonces ahora viene a acogerla, ¿verdad?, a esas pequeñas empresas que realmente el régimen anterior no contemplaba la parte de las personas jurídicas, o sea, sino solamente las personas físicas. Física hasta creo que 400.000. 416.000. Correcto, sí, exactamente. ¿Y de cuáles son? Ahí estoy yo. Ahí entra usted. Sí, en esa de la persona física. Por eso te dije, Melvin, que no es nuevo, sino que, sí, claro, que ahora está incluyendo a las pequeñas empresas con un volumen hasta 8.700.000 en el caso de la modalidad de ingreso, pero en la modalidad de compra es hasta 40 millones. Exactamente, sí, correcto. Sí. ¿Cuáles son los principales beneficios, líder, que presenta esta nueva normativa o estos cambios para las pequeñas empresas, como por ejemplo para las empresas jurídicas, en el caso mío, que tengo una pequeña empresa jurídica? Sí, mira, básicamente hay unos beneficios que son de forma y no de fondo, ¿verdad? De forma porque beneficia a estos pequeños empresarios, vamos a decir emprendedores, en el término de que de no pago del impuesto anticipo, el anticipo sobre la renta. Hasta la suma que usted ha dicho, 8.700.000. Exacto, si están dentro de ese rango. Y pues truquear también más. Bueno, ahora mismo con los controles que tiene la DGI, no creo que vayan a truquear, ¿no? Sí, lo que pasa es que cada día, digamos, la brecha se va estrechando. No, y déjeme decirle que hay que reconocer que si hay una plataforma digital, la de la Dirección General de Impuestos Internos, sí, esa gente te calculan hasta los pelos de la cabeza. Están muy al ¡Ay, mi madre! Entonces por eso
con la pregunta que hace Melvin, entonces yo le pongo el chin que si alguna gente pudieran, pues, como siempre dice, existe lo bueno y existe lo malo, algunas personas pudieran truquear, aunque ellos saben a qué se abstienen. ¿Hasta qué punto está? Sí. Y la consecuencia que puede traer eso. Exactamente. Cuando se descubra. Entonces vamos a lo que dice Melvin con relación a esa parte. Dentro de las ventajas o beneficios, la que nos pide el hermano Melvin, pues está ese no pago del anticipo mensual, que en realidad no es que no vas a pagar impuestos sobre la renta, sino que el anticipo, ese impuesto anticipado, que ya estaba por ley o por norma, ya no se pagaría lo que estén acogidos dentro de uno de esas dos modalidades. Es decir, que no tendrá que pagarlo por adelantado, como lo estamos haciendo ahora. Exacto, pero al final, cuando te toque hacer tu declaración jurada anual, pues sí tendrá entonces que pagar ahí tu impuesto sobre la renta. Y hay que ver si te toca pagar o si impuesto interno porque impuesto interno, en el caso, vamos a decir, de Melvin, si está por debajo de esa escala, dije que tiene un fondo, pero ese fondo no lo da. Ahora, si te pasa con 100 pesos, te mandan una carta. Sí, de una vez, automática. Entonces, otro de los beneficios está que te elimina la obligación de los envíos mensuales de las compras y las ventas. O sea, el 606 y el 607. Exacto, el famoso 606. El ITE 1. Sí. Tú parece que Melvin está reportando. No, por lo que veo. No. Él es mi asesor, él es el que me ayuda. Ahí en esa área también como consultor. No, Melvin está reportando. Ya hablo de formulario 606. Sí, claro. Entonces, elimina a los contribuyentes que estén acogidos a una de esas dos modalidades, al envío de esos formularios. También, pues por defecto, como no hay que enviar esos formularios, tampoco hay que enviar el ITEVI. El ITEVI se elimina también. ¿Eso quiere decir que no voy a pagar el ITEVI? No es que no lo vayas a pagar, es que no lo vas a reportar. Eso estarán pensando algunos, ¿verdad? Entonces el ITEVI, ¿qué hago con él? ¿Cómo el procedimiento ahí? Porque no está exonerado el ITEVI, sino para el pago. Exacto, para el pago. O sea, el tema es la declaración, ahora el pago sí tienes que hacerlo. Entonces, dentro de las modalidades que vienen dadas dentro de este reglamento está que los que se acojan a la modalidad de ingresos anualmente van a pagar, vamos a decir, un impuesto, una tasa compuesta, un 7%, lo que estén acogidos a los ingresos, un 7% de sus ingresos, dentro de lo que es el impuesto sobre la renta y el ITEVIS. Un impuesto combinado, vamos a decir, o sea que ya no va a ser el 18% como normalmente lo veníamos conociendo. ¿Qué pasa? Que dentro del procedimiento se establece que las personas jurídicas y las personas físicas van a retener el 100% del ITEVI. Por eso es que se elimina, porque lo que tú no vas a reportar, te lo va a reportar un tercero. O sea, no es que va a quedar en el aire ese impuesto. Sí. O sea, que hay un mecanismo de reporte de tercero que automáticamente lo que tú vendiste, otro lo va a reportar. Sí, exactamente. La persona que... Entonces yo como empresa tengo que notificarle a mi cliente que me retenga el ITEVI, que no me lo dé. Él está en la obligación de hacerlo. Eso es lo correcto. De retenerlo completo, porque ahora mismo es solo un 30%. En el caso de las personas de los servicios. Sí, en el caso de las personas jurídicas es el 30% del ITEVIS cuando hay un servicio profesional liberal envuelto en la transacción. Eso es lo correcto, y que la empresa entonces, o a la persona que tú le vendiste el servicio, te dé una carta. Sí, claro. Donde dice que te retuvo ese impuesto para tu declaración final a final de año, valga la redundancia, ¿verdad? Exacto. Que de hecho, dentro de los deberes que exige este reglamento está que aunque tú no envíes esa información de las compras y las ventas, pues tú tienes el deber de mantener esos registros y exigir a tus proveedores, cuando tú compras, que te vendan un comprobante fiscal. Y tú también tienes la obligación de vender y emitir comprobantes fiscales. O sea, no es que te elimina el deber o la obligación de emitir comprobantes fiscales. Entonces, tú tienes que guardar también esos comprobantes que son la prueba fehaciente de que tú estás cumpliendo con la ley. Y si es, por ejemplo, gubernamental, entonces con un comprobante fiscal gubernamental. Me imagino, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Esa parte se mantiene. Todo lo que la estructura anterior, que está contemplada en el decreto 25406, referente a lo que es comprobantes fiscales, todo eso se mantiene igual. O sea, lo que viene es a dar forma, a simplificar, como bien dice el régimen, simplificar la forma de presentación y pago de este impuesto, de impuestos sobre la renta y del ITEVI. Yo digo que con relación, por ejemplo, Leonel, con relación al anticipo, como que eso es como, vamos, el término tal vez es como un atraco.
¿Cómo es posible? No, porque yo tengo una empresa y yo no sé lo que me voy a ganar a final de Impuestos año. por adelantado. Entonces yo tengo que pagar, qué sé yo, a final de año yo tengo que pagar anticipo de tanto. Entonces tengo 3 cuotas, creo que para pagarla. Pero yo no sé lo que yo tengo una empresa, yo no sé lo que me voy a ganar a final de año. Sin embargo, yo al Estado tengo que pagarle mis impuestos por adelantado. No sé todavía cuáles países tienen ese sistema, pero eso como que es algo como injusto. Injusto, sí, claro, porque viene siendo como una premonición del Estado determinar que durante ese año usted va a producir X cantidad y en base a eso que ellos asumen una presunción. Esa presunción, entonces te cobran. Y si tengo pérdida, entonces ya el Estado ganó. Sí, lo que pasa es que ellos lo hacen, ellos miden, por ejemplo, la empresa en el año 18 se ganó 20 millones, por ejemplo, entonces ellos presumen que en el 19 tú vas a tener 20 o más, entonces por ahí más o menos ellos hacen unos cálculos. Pero y si tuviste un mal año. Y si no se da así. Entonces, por ejemplo, ahí podemos caer en lo que son las desventajas que tiene el régimen. Esa era la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las desventajas? Para la población, para los comerciantes, no para el Estado. Claro. No, el Estado no tiene desventajas, siempre gana. Siempre lleva la de ganar. ¿Cuáles son las desventajas, líder, que tiene acogerse a esta nueva normativa? Mira, una de las desventajas que hay es que no permite saldos a favor. O sea, el régimen está hecho para no permitir saldos a favor. Tampoco permite pérdida. O sea, no hay pérdida de ninguna forma. Yo nunca voy a perder. Nunca vas a perder. Siempre estaré ganando para el Estado. Sí, exactamente, para el Estado. Entonces, bueno, porque te están dando una facilidad ahí. Sí, pero no siempre se gana. Bueno, siempre se gana. Ahora, con esto entonces veremos que siempre el Estado verá que uno está ganando, pero eso simplemente no me. Sí, no siempre se gana, pero también acuérdate que ya las empresas de 8.700.000 pesos hacia abajo están exentos de eso, entonces ellos dirán, bueno, pero le damos por aquí, pero por aquí lo amarramos. Claro, tienen que atravesar ciertos límites y no dejarnos la rienda suelta. Pero tampoco apretarnos tanto. Sí, bueno, sí. Es igual que, por ejemplo, cuando tú haces tu declaración, si te das saldo a favor, ese dinero la DGI no te lo devuelve. No, pero lo puede. Deja al técnico, que tú sabes de otra cosa. Déjamelo ahí, porque, oye, ok, me dio saldo a favor. Te quedó 200,000 a favor cuando hiciste tu declaración y todo, bien. Pero si cuando tú la haces, te pasaste con 100,000. Te mandan la carta, sí, y te cobran hora. Sale automática esa carta, sí. No, realmente hay algunos escenarios en los cuales la DGI podría devolver ese saldo a favor. Podría, ¿verdad? ¿En efectivo? Digamos que sí, hay casos, no en todos los casos. Ahora bien, hay algunos instrumentos, por ejemplo, como el caso de los gastos educativos, que uno podría compensarse. Entonces es como una parte de lo que tú podrías recibir como retorno de ese impuesto que tú pagas. Ahora, también hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Todo lo que la DGI da como beneficio o ventaja, siempre trae detrás, digamos, un cumplimiento más estricto en base a ese régimen. Otra desventaja, líder, que presenta esta nueva normativa para las pequeñas empresas. Desventaja, no se pueden compensar el ITEVIS que usted realiza en su compra mensual. O sea, el que está ahora mismo, por ejemplo, en su régimen ordinario, puede comprar tú vas a la Sirena y compra y dice de que con comprobar generé 2,000 pesos de para que después te lo rebajen. Sí. Eso no va. Ahí se cae eso bueno, también. Entonces, sí, porque lo que pasa es que como está conformado el proceso, es para que automáticamente la tasa, la base sobre la cual se va a calcular la tasa del impuesto, siempre dé a pagar. O sea, y ya es un impuesto que se hace en base a una presunción, como decíamos ahorita. Yo tengo un amigo que normalmente hace eso, que incluso la compra de su casa la hace con el comprobante de su empresa. Incorrecto eso. Y entonces eso lo presenta y entonces por ahí le van deduciendo. Hay gente entonces ya eso no podrán hacerlo. No, porque perdón, ahí explíquele a Israel, porque hay gente que por ejemplo van y compran, pero no es para que la casa, es para si tú tienes una oficina, son materiales de la oficina, pero hay gente que compra lo de la casa con eso y después el puesto interno viene y le dice, pero ven acá,
pero y este saco de arroz y esto, no hay algo más interesante. Claro. Para picadera de los empleados. No tienen problema, tienen problemas después. Él hizo un cocinado. Hay algo ahí que... Pero que lo han hecho, entonces por eso yo hago la pregunta de que si ya no van a poder seguir usando esa metodología como forma de reducir el pago del impuesto. Con eso. Nunca se debió hacer el que lo está haciendo. Nunca se debió hacer. ¿Por qué? Porque es que impuesto interno tiene ciertos mecanismos de los cuales ellos pueden verificar las actividades tanto de compra como de venta que está teniendo el contribuyente. Y por ejemplo, ¿qué pasa? En algunas ocasiones hay contribuyentes que con su tarjeta personal hacen compras del negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que en un futuro esas compras que son realizadas a través de esa tarjeta de crédito pueden computarse dentro de la capacidad de ingreso o de pago que tiene la persona como persona física y no relacionarse con lo del negocio. Entonces, si no tiene las cuentas claras, la documentación debida, impuesto interno podrá decir, ok, estos son ingresos tuyos, porque tú estás pagando, o sea, de dónde tú sacas ese dinero, se supone que tú tienes una capacidad de pago para ello. Y entonces no contemplarte o aceptarte el gasto como tal de la empresa porque no te lo está vinculando. Entonces es un arma de doble filo realmente. Por eso, hay gente que se pide y vos gente comprando y ahí es recomendable entonces que tenga una casa de la empresa. Es lo correcto, sí, que lo maneja a nombre de la empresa. A nombre de la empresa. Finalmente, una empresa pequeña, no como la de Melvin, que dice que es pequeña, pero no es pequeña. Una empresa pequeña, modesta, que quiera acogerse a este régimen por debajo de 8.700.000 pesos. ¿Cuáles son las técnicas o cuál es el procedimiento para poder entonces acogerse? Mira, lo primero es, ¿verdad?, conocer, como decíamos ahorita, que hay dos modalidades. Entonces, lo ideal es analizar esas ventajas y desventajas que hablamos hace un momento, y que hay otras por ahí que, dependiendo del sector al cual pertenezca la empresa, pues podrá acogerse. Y como decíamos, pues bien, la ventaja o desventaja están en la forma, no en el fondo, porque al final el impuesto posiblemente en algunos casos que se vaya a pagar es mucho mayor. O sea, esa es la gran realidad. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Bueno, que las empresas que deseen acogerse primero deberían hacer un análisis de esas ventajas y dependiendo del sector al que pertenezcan, porque tampoco todas las empresas de todos los sectores no van dentro del régimen, o sea, no van a estar acogidas dentro del régimen. Correcto. Entonces, lo primero es conocer cuáles son las áreas o los sectores que están acogidos a ese régimen, evaluar las posibilidades, las ventajas y desventajas, y evaluar además dentro del punto de equilibrio que tiene, hacia arriba o hacia abajo, cómo le conviene, de acuerdo a su realidad. Sí, porque de los impuestos y de la muerte no nos escapamos. Nadie se libre. Es decir, entonces, menos Donald Trump. Es decir, entonces, que las ventajas y desventajas va a depender específicamente de cada empresa. Es decir, que es posible que la mía sea beneficioso entrar, sin embargo, por ejemplo, la de Félix Guerra quizás no sea conveniente de acuerdo a su actividad comercial. Entonces, exacto, hay que hacer un análisis exhaustivo de las actividades comerciales de la empresa para determinar si realmente conviene o no. Sí. Lo único que sabemos es que como quiera vamos a pagar impuestos. Bueno, pero sí, imagínate tú, si el país, si el Estado no cobra impuestos, dime. Quiero esos impuestos de las telecomunicaciones, eso sí es odioso. Un 30 que pagaba. A este lo paga y no sabe. ¿No era un 30, no era un 28? No, son 30, porque el 2 de las telecomunicaciones. Oye, cuando tú pagas tu factura telefónica, tú estás pagando un 18 de ITEVI. Un 10 de selectivo al consumidor y un 2% para las telecomunicaciones. Un 30% que tú estás pagando. Eso no es fácil, mi hermano. Eso es muchísimo. Eso es demasiado. Eso no es fácil, eso no es fácil. Bueno, pues entonces, bueno, hay que pagar. Leonel Candelario. Hay que pagar, Israel, los impuestos. Nadie se escapa de eso. No, pero que le estoy diciendo. Cada vez que usted, si usted no lo paga, si usted, bueno, por eso tenemos 911 por los impuestos. Si usted no lo paga directa, lo tiene que pagar indirectamente. De todas formas. Y déjeme decirle que posiblemente aquí la gente dice, no, porque tú pagas los impuestos y no se ven como se devuelva un retorno, sí. Pero en los Estados Unidos $1 tu gasto y de ese tú tienes que pagar impuestos. Sí. Y sin embargo aquí, no. Ahora yo le hago la pregunta, por ejemplo, estoy confundido. Antes para el impuesto sobre la renta era hasta 35.000 pesos.
Creo que lo subieron, ¿verdad? Para los empleados, ¿no? Para los empleados. Sí, eso es o sea, los sueldos. Sí, es el sueldo, es el salario. De el salario, 35,000 pesos hacia abajo no paga el 10% de impuestos sobre la... Es realmente creo que lo subieron. No, se ha mantenido. El se ha mantenido porque variará de acuerdo al índice de inflación. O sea, cada año es ajustado en base al índice de inflación. En los últimos 2 años se ha mantenido, sí. Okay. 34,000. Bien. Sí, pero entonces en los Estados Unidos, si tú cobras $500, te cobran de esos $500, sí, te cobran impuestos. Sí, sí. Lo que pasa es que también eso es en base al ingreso anual, que el ingreso anual, el límite es 416,220. Sí. O sea, si anualmente tú excedes de ahí, tienes que pagar impuestos. Exactamente. Bueno, pues un placer. Bueno, Leonel, yo creo que muchas personas han quedado edificadas. Nosotros aquí, no sabemos nada de eso, por eso estamos preguntando para que nos pueda edificar a nosotros y a los que están escuchando el programa. Y con este nuevo régimen, los que califiquen, viendo los pros y los contras, entonces que se pongan en eso, sí, claro. Si le conviene. Claro, primero analizarlo y buscar siempre la sugerencia de un experto en el área, que aquí hay muchos en Bonao. Bien, entonces, ¿reside en Santo Domingo? No, resido aquí en Bonao. Sí tengo la experiencia de 12 años de Santo Domingo, entre algunas empresas multinacionales y eso. Pero sí resido aquí en Bonao y soy de Bonao también. Si alguien quiere utilizar tu servicio, vamos a ¿dónde puede comunicarse contigo? Sí, claro, estamos ubicados en la Padre Meriño, número 3B. Eso es próximo a Vimenco Western Union. Ok. Ahí está tu oficina. Sí. FIMAS SRL, Finanzas, Impuestos y más. Es la empresa nuestra. Sí. ¿Teléfono? 809-525-2801. Ok. Vamos a repetirse, el 809-525. 2801. 2801. Sí. Cualquier gente que quiera algún tipo de asesoría, que tú lo puedas ayudar, lógicamente aquí es gratis ahora, pero si va a la oficina tiene que pagar la consulta. Sí, claro. Claro que aquí fue gratis. Le ayudamos. Hay que pensar para los impuestos. Leonel, gracias y es un placer. Después volvemos sobre otro tema, porque es bueno que la gente esté edificada con relación a esto. Y nada más no es marketing y tecnología, también hay que hablar de impuestos, el manejo de la finanza para que la gente, ¿verdad?, se pueda edificar bien. Claro. Gracias a ustedes por invitarnos y estamos siempre a la orden, porque también parte de lo que recibimos, pues también sabemos que tenemos que darlo a la sociedad de buena gana, digamos. Igual que los impuestos, pagar impuestos y se construyen carreteras, acueductos, para que anden los escuelas con buenas jipetas, hospitales. Ajá, y si el Estado no cobra los impuestos. No, yo estoy de acuerdo con que el Estado cobra los impuestos. El detalle es para dar dónde a muchas César veces se lo que es de César. Y las carreteras, ¿con qué se hacen? Y los acueductos. Sí, no, y las escuelas. Bueno, por eso tenemos, y los hospitales. Y los puentes de agua. Y el 911. No, perfecto. Y la jipeta de Gonzalo. Eso es... No, pero esa se la ganó. Vamos al cambio, regresamos con más informaciones aquí en La Mañana Latina.